Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Radio Pasión US y estamos en el programa de Con Roger en la Cultura. Qué gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que nos estén visitando. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Los Palacios, que es la Ciudad de México. A ver, hago una invitación para que visiten la Ciudad de México y por algo le dicen la Ciudad de los Palacios. Tenemos museos, tenemos, bueno, ¿qué les puedo decir? Salas de cultura, de arte, de recreación. Y también quiero comentarles que el día de hoy agradezco mucho las facilidades para grabar este programa. ¿Saben qué? A la Sociedad de Beneficencia Española. Estoy en el Hospital Español, en el Sanatorio Español, que está ubicado en la Avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México, y hago esta referencia porque también en cuestiones hospitalarias necesitamos promover a nuestra querida ciudad capital. Por ahí yo tengo algunos amigos que dicen, oye, yo me voy a Houston, me voy a San Antonio, bueno, cuando hay recursos, ¿no? A atender mi salud, a ver, México es un lugar de grandes instituciones hospitalarias. El día de hoy estoy transmitiendo desde las extraordinarias instalaciones del Hospital Español. He sido recibido con mucho cariño, con mucho aprecio por un staff que lidera su presidente, don Daniel Suárez Rodríguez, que me han dado la facilidad de estar aquí, la licenciada Mari Carmen Cota, a quien le mando un saludo con aprecio, la licenciada Luz María López, la licenciada Gabriela Vera y el ingeniero Rafael Benítez Segura. Quiero comentarles así muy rápido que la Sociedad de Beneficencia Española nació como institución benéfica el 9 de octubre de 1842. Fue fundada por don Francisco Preto y Neto, primer cónsul general de España en México, para socorrer a los españoles verdaderamente necesitados, como dicen los estatutos. Se vio enseguida la necesidad de asistir y atender también a enfermos, pero no contando con un hospital propio, tuvo que recurrir a los ya establecidos en la capital, siendo el primero en recibir enfermos de la recién fundada sociedad, el Hospital de San Juan de Dios, conocido entonces como Los Juaninos, donde hoy se encuentra el Museo Franz Mayer. Meses después el Hospital de Jesús le ofreció también sus servicios. Hay una historia muy grande, ya después hablaremos de este icónico hospital y lo que ha aportado a la asociación, a la Sociedad de México, áreas de investigación. Aquí he encontrado estudiantes, vienen de diferentes instituciones educativas. Es una escuela el Hospital Español para ellos, y no solamente abierto como en sus inicios para hijos o españoles, hijos de españoles, sino en la actualidad abierto para brindar servicios médicos con calidad humana. Y bueno, hago referencia a este hospital porque es en el que estoy. Sin embargo, en toda la ciudad capital existen instituciones hospitalarias maravillosas que debemos de tomar en cuenta cuando requerimos servicios médicos en forma privada. Muchas gracias a mis queridos amigos del Hospital Español, de la Beneficencia Española, a las señoras damas voluntarias de la Sociedad de Beneficencia Española, que, bueno, además salen del Hospital Español en forma altruista y se entregan, ¿saben qué? Ya no a los españoles solamente, sino a un México, porque todos tenemos esa sangre mestiza y gracias a ellos.
Queridos amigos, vamos a empezar con nuestro programa y con mi gran querido invitado, que saben que se ha convertido en un hermano de vida conmigo. No saben cómo lo aprecio, es un verdadero héroe de la sociedad, altruista completamente, con una calidad y una calidez humana maravillosa. En nuestro programa, que es con interrogaciones Orgullo Loco, así lo nombramos, Orgullo Loco, él es Víctor Manuel Izama Sierra, es activista y consultor independiente en derechos de las personas con discapacidad. Colaboró en la Organización Mexicana Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC, donde fue coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa Discapacidad y Justicia. Ha sido instructor en cursos psicoeducativos para personas con discapacidad, psicosocial dentro de la Asociación Civil Voz Pro Salud Mental e instructor en talleres de sensibilización sobre discapacidad para personas servidoras públicas en el Instituto para las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, Incapacidad Ciudad de México. Ha colaborado, en múltiples proyectos artísticos para personas con discapacidad, obras de teatro, coro de la lengua, señas mexicanas, creación audiovisual, artivismo, ha cursado diplomados en Derecho a la No Discriminación, es conferencista en temas relacionados con salud mental, discapacidad psicosocial, capacidad jurídica y acceso a la justicia para personas con discapacidad en diversas instituciones y foros, tanto en México como en el extranjero. Ahora sí que lo busqué a mi querido Víctor, porque fíjense, es portavoz de la red Orgullo Loco México, codirector de la Organización Regional de Personas con Discapacidad Psicosocial, Red Esfera Latinoamérica, de la Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el currículum es muy grande. Pero aquí lo importante es portavoz de la Red Orgullo Loco México. Queridos amigos, aquí vamos con un programa importante, interesante, que se llama Orgullo Loco. Mi querido Víctor, bienvenido, hermanito, a tu programa. Sabes que te aprecio, que mucho, que te admiro. Siempre altruista, siempre, no dejas tú definitivamente esta misión de vida. ¿Cómo has estado, mi querido Víctor? Querido Roger, pues primeramente muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, con el público que escucha Roger en la Cultura, y agradecerte la generosa presentación. Yo simplemente te diré que como una persona que ha vivido experiencias en su vida que le han hecho tomar conciencia de la importancia de los derechos humanos, me motiva participar en movimientos que busquen la transformación social, el respeto a la dignidad de toda persona y pues ir generando complicidades como la que hemos tenido a lo largo de varios años, tú y yo. Claro, y además tú sabes, mi querido Víctor, que yo en lo personal, estamos transmitiendo también a través de México Progresa Leyendo. Tú sabes, querido Víctor, que me he unido contigo en estos proyectos porque formo y me siento parte de lo que están haciendo ustedes. Querido Víctor, le llamamos a este programa Orgullo Loco, con interrogación. ¿Qué es Orgullo Loco, por favor, querido Víctor? Instrúyenos, porque esto es muy importante y que nuestros radioescuchas, por favor, veamos esto con seriedad, porque tiene sí, connotaciones insospechadas por mucha gente. ¿Qué es Orgullo Loco? Diré, Roger, que el Orgullo Loco es un movimiento social en el que participamos personas que en algún momento de nuestra vida recibimos un diagnóstico psiquiátrico, vivimos discriminación por considerar que posiblemente teníamos alguna cuestión relacionada con un diagnóstico psiquiátrico. En fin, el sistema de salud mental, así como lo conocemos, ha generado discriminación, ha generado violencia, sobre todo hacia las personas
usuarias de los servicios, personas que, como lo he mencionado, han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Y aunque en un origen las personas usuarias de los servicios de salud mental son o han sido las más afectadas por la forma en que la sociedad ha entendido la salud mental, a final de cuentas, toda la población, de alguna u otra manera, también se ve afectada por este entendimiento de lo que hemos llamado salud mental. En la medida en que el sistema de salud mental ha generado violencia, ha generado patologización, es decir, considerar ciertas experiencias humanas como patologías, es que las personas afectadas por ciertas prácticas, por la imposición de diagnósticos psiquiátricos, por la restricción de derechos, por la imposición de tratamientos e internamientos contra la voluntad, nos organizamos y reivindicamos aquello que la sociedad, que las disciplinas sí han llamado enfermedad mental, pero lo reivindicamos utilizando justo un término como locura, como el ser una persona loca, que se vuelve entonces un término que resignifica la experiencia, que vuelve el término locura una bandera de exigencia de derechos, de reconocimiento de la dignidad que tenemos al ser parte de la familia humana. Qué maravilloso. Víctor, dices una palabra que a mí me causa, siempre me ha causado revuelo en todas las circunstancias. Dignidad. Dignidad. ¿Qué es dignidad en Orgullo Loco? Es decir, ¿qué tanto se ha luchado? ¿Qué tanto se ha promovido esta dignidad o dignificación de las personas que componen este grupo? ¿Qué piensas Pues de la eso? dignidad, en el caso de las personas usuarias de servicios de salud mental, de las personas que podemos identificarnos como personas locas, no es muy distinto a lo que representaría para otros colectivos humanos. Es decir, el reconocimiento de que por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos, tenemos el derecho a ser y estar en el mundo como el resto de la población, que no hay un pretexto, no hay una justificación para que consideren que las personas que, por ejemplo, escuchan voces, tienen visiones, que de pronto tienen episodios muy depresivos, que viven estados críticos en aspectos psicosociales, tengan que ver restringidas sus oportunidades, el acceso a todos sus derechos como el resto de la población. Y por supuesto también denunciar todo este tipo de prácticas indebidas que se han tolerado en los servicios de salud mental, ¿no? Los servicios de salud mental son la fuente que ha generado la restricción de derechos a personas que también podemos llamar con discapacidad psicosocial. Hay un porcentaje dentro de la población que puede tener esta condición. No sé si lo correcto. A ver, Víctor, yo quisiera que habláramos cosas que dignifiquen a la gente. Yo no quiero hablar de enfermedades, a ver, yo quiero hablar de condición. O sea, creo que no sé si sea el término correcto. Víctor, por favor, dímelo, porque de aquí tenemos que irnos con una enseñanza. Las personas que están en esta condición, ¿es correcto el término? Pues sí, podríamos llamarle condiciones, experiencias humanas, ¿no? Hay una serie de condiciones y experiencias humanas que las disciplinas sí, es decir, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, ha denominado padecimientos, trastornos, enfermedades, pero a través de etiquetar estas experiencias humanas de esta manera, es que se detonan procesos ya no solamente de patologización, sino de restricción de derechos y hasta de criminalización. Es decir, que por el hecho de tener una vivencia asociada a un diagnóstico psiquiátrico,
eres potencialmente peligroso para ti mismo, para los demás. Esto ocurre particularmente con personas, por ejemplo, que escuchan voces, que tienen visiones. Hay que recordar, Roger, que el identificar este tipo de experiencias como patología es algo muy reciente, que está muy relacionado con el avance científico, con la idea de que la convivencia humana debe regirse bajo patrones que tiendan a normalizar, a generar ciertas pautas que favorezcan el desarrollo, que favorezcan la construcción de una sociedad cada vez más avanzada. Y en esa medida, experiencias que no logran adecuarse a estas normas son calificadas como patologías. En sociedades antiguas, el hecho de tener visiones, de escuchar voces, no eran vistas como patologías. La persona loca era parte de las sociedades antiguas, por ejemplo, en América, ¿no? O incluso en Europa antes de la Edad Media. Con el avance del conocimiento científico es que se etiqueta a las personas que no se adecúan a la norma social como anormales, como deficientes. Y entonces es que se afianza la idea de que este tipo de personas, al no poder desarrollarse como el resto de los individuos, es mejor que estén en instituciones donde se les junte, donde entre comillas se les cuide y no representen este riesgo que después se fue considerando de manera más natural, ¿no? Lo de la peligrosidad, lo de que ciertas personas, por el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico, si no están controladas, pueden representar un riesgo para ellas mismas o para los demás. ¿Hay algún segmento de la población que ustedes tengan captado que requieren estar dentro de este grupo y ese grupo de personas no conoce, no hay orientación, se denigra a la persona? Yo he llegado a lugares que te dicen, este está loco, es decir, y lo hacen con un lenguaje y con ademanes con los que no estoy de acuerdo. Este está loco, sáquenlo de aquí. A ver, ¿por qué? Ahí empieza perdóname, Víctor, yo así lo veo, empieza un divisionismo, empieza seccionar a estas personas. Es decir, no estoy de acuerdo con eso. O sea, forma parte de la cultura latinoamericana. Saquen a este de aquí, está loco, vámonos para afuera. Ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe eso? ¿Qué paradigmas hay con eso? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Pues es justo esto que te comentaba previamente, Roger, el que nuestra sociedad está construida a partir de la idea de que es necesario ser competitivo, es necesario ser funcional, productivo, y en mucho las ideas de funcionalidad, productividad, de normalidad terminan vinculándose con el concepto de salud mental. Si nos vamos a revisar qué es lo que en los últimos años ha denominado salud mental la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que en el concepto se refiere a la funcionalidad de la persona para que sea considerada sana mentalmente. Sin embargo, ha habido en los últimos años un cuestionamiento de esos criterios. Hay personas a las que se les complica ser funcionales bajo esta lógica de normalidad, sobre todo personas con discapacidad o también personas que viven en situaciones de marginalidad, de precarización, ¿no? Y sin embargo, eh, el- lo que les impide ser parte de la sociedad no es el que tengan un diagnóstico o una condición, son cuestiones sociales. La injusticia, por ejemplo, genera malestar, la violencia genera trauma, el desempoderamiento genera
sufrimiento. Y entonces el concepto de salud mental es cuestionado por estas evidencias, ¿no? No hay que ver a la persona como el problema, hay que ubicar el problema en el contexto, en todos estos fenómenos que, para empezar, restringen derechos a una buena parte de la población, y comenzaría hablando por las mujeres, pero también hacia minorías como las personas con discapacidad, las personas racializadas, las personas que pertenecen a disidencias sexogenéricas y, por supuesto, las personas con discapacidad psicosocial. Te diré que en el colectivo de personas con discapacidad psicosocial están lo mismo las personas usuarias de servicios de salud mental que están siguiendo un tratamiento farmacológico de manera ambulatoria, que las personas institucionalizadas, es decir, que viven dentro de instituciones psiquiátricas y que incluso ya han perdido todo contacto con la sociedad, que muchas veces al estar en estas instituciones por muchos años, incluso viven las consecuencias de la cronificación y el abandono. También dentro del colectivo amplio de personas con discapacidad psicosocial están las personas que lograron escapar de ese sistema y que el día de hoy se identifican como sobrevivientes de la psiquiatría, o incluso colectivos, grupos humanos como el de las personas en situación de calle. Es muy probable que muchas personas en situación de calle, al pasar por los servicios, sean etiquetadas como portadoras de un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y en lugar de entender cómo es que las personas llegan a esta situación de vivir en la calle, ¿no? De no tener un domicilio, de prácticamente perder su identidad, no tener un proyecto de vida, el sistema de salud mental las patologiza y muy probablemente las oriente hacia instituciones como los psiquiátricos, ¿no? Oye, Ahí está una evidencia de cómo actúa la sociedad cuando se dan estos fenómenos en que las personas no logran por ellas mismas ser parte de la sociedad, considerando estas exigencias de las que he hablado, la productividad, la funcionalidad, la competitividad, el poder superar por uno mismo las barreras discriminatorias que están presentes en la interacción social todo el tiempo. oye, Víctor, ¿qué tanto la sociedad, vamos ahorita a hacer varias preguntas con respecto a la sociedad de la comunidad, pero por aquí tengo una duda y por favor perdóname la ignorancia, tanta ignorancia en el tema en el que tú estás tan inmerso, pero te hago preguntas que probablemente haría personas común y corrientes como lo soy yo. Víctor, ¿qué tanta asociación hay de esta comunidad con situaciones como la drogadicción, con situaciones como la homosexualidad? Digo, yo en lo particular siempre he sido una persona respetuosa de las formas de vivir de cada quien. Es decir, no se me da la crítica ni destructiva y tampoco constructiva, sino más bien abro los oídos, soy oídos abiertos, analizo, pero ¿qué tanto la sociedad categoriza a las personas que tienen problemas de adicciones o que tienen estas preferencias respetables, LGTB, etcétera, que son muy respetables además, porque son vidas que no hemos aprendido a respetar y que además fuera de respetarlas estigmatizamos y les ponemos, ya sabes, una etiqueta que dice esto es inconcebible, esto está mal. Es decir, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué tanto entran estos factores como la homosexualidad y esta variedad ya de ideologías, tendencias, perdóname, preferencias sexuales, drogadicción? ¿Qué tanto? Perdóname, ¿me entiendes la pregunta, no? Es que es Sí, difícil. claro, mira, yo Es difícil te preguntar diré todas que estas cosas, ¿no? justamente las disciplinas
relacionadas con la salud mental y particularmente la psiquiatría han patologizado diferentes condiciones humanas a lo largo de los últimos 2 siglos, por lo menos. Hay que recordar, por ejemplo, que en algún momento existió el diagnóstico psiquiátrico de drapetomanía. Y tú dirías, ¿qué es esto de drapetomanía? Pues resulta que la psiquiatría consideró que los esclavos negros que intentaban ser libres tenían un trastorno mental. Y a partir de este diagnóstico se justificaban ciertos tratos hacia aquellos hombres, mujeres, que hoy llamaríamos afrodescendientes, que pretendían escapar del yugo de la esclavitud. Muchas veces, a través de castigos directamente, castigos corporales, amputaciones, Ah, violencia de todo tipo. qué horror. También las disciplinas de la salud mental han patologizado el ser mujer. Hay diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos que se han construido desde estas disciplinas que afectan mayormente a las mujeres, Ujú. ¿no? Recordemos este concepto de histeria, pero el día de hoy subsiste un diagnóstico que suele ser indicado sobre todo a mujeres, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que implica que el día de hoy más mujeres sean usuarias de servicios de salud mental que hombres, ¿no? ¿Por qué se da esto? Pues justo porque hay situaciones que han vivido las mujeres debido a la opresión del machismo, del patriarcado, que en lugar de ser comprendidas desde esto que he mencionado previamente, el contexto, los factores sociales, terminan castigando el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Que muchas mujeres el día de hoy están bajo tratamientos psiquiátricos, tratamientos farmacológicos y de vuelta, como ocurre con el caso de personas en situación de calle, de personas usuarias de sustancias psicoactivas, en lugar de entender los fenómenos que afectan a los individuos, ¿no? Y que no se originan como suele decir la psiquiatría, sobre todo a partir de desbalances químicos, se señala a la persona. Se señala a la persona, se le dice que ella es el problema y eso en lugar de resolver la situación, cronifica a la persona, ¿no? Va generando más malestar este tipo de entendimiento de problemáticas relacionadas con la salud mental y no se atiende de fondo lo que está originando este tipo de problemática. El día de hoy, el enfoque de derechos humanos tiene diferentes perspectivas que nos ayudan a entender realidades complejas. Por ejemplo, en el caso de esto que hemos entendido como adicciones, se habla más bien de consumos problemáticos y hay una perspectiva específica que nos ayuda mucho a evitar ya no solo la patologización de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, sino también la criminalización. Esta perspectiva es la reducción de riesgos y daños, que ya no busca simplemente impedir que la persona consuma sustancias, sino que entendamos que son procesos complejos y que lo mejor es que la persona misma decida y vaya entendiendo el proceso que le pueda permitir igualmente vivir de mejor manera, a lo mejor manteniendo ciertos consumos, no criminalizándolos y generando alternativas, ¿no? En esa medida, todas estas poblaciones que hemos mencionado, las poblaciones en situación de calle, las mujeres, las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, las personas de las disidencias sexogenéricas, es decir, personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, trans, etcétera, han sido patologizadas por el sistema de salud mental. Hace no mucho se retiró del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad
y más recientemente a la transexualidad, ¿no? ¿Y por qué se retiraron estos diagnósticos? Justo por el movimiento de las propias personas que eran afectadas por la patologización. La patologización es solo que te den un diagnóstico psiquiátrico en un consultorio y que te impongan un tratamiento. La patologización, y esto es lo más grave, deriva en que te puedan restringir derechos, ¿no? En el que no te reconozcan, como sucedió, por ejemplo, con las personas de la diversidad sexual, el que tú tengas derecho a casarte, el que tengas derecho a heredar, a constituir una familia, ¿no? El que vivas bajo riesgo de vivir violencia, ¿no? Que incluso tu propia vida esté en riesgo porque la sociedad te vea como alguien anormal, como alguien peligroso, ¿no? Y todo esto se deriva, como te he mencionado, a partir de la patologización, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, el camino que estamos recorriendo es el mismo que llevó a las mujeres, a las minorías raciales, a las disidencias sexogenéricas, a exigir sus plenos derechos, a combatir la patologización, a denunciar las violencias que genera el sistema de salud mental y ser reconocidos como parte de la diversidad humana, simplemente. No, y definitivamente, y ahorita que estás tocando ese tema, va también implícita la seguridad social. Es decir, cuando dos personas del mismo género, del mismo sexo, contraen matrimonio, es lógico que el sobreviviente, por ejemplo, tenga derecho a la pensión de la pareja que tiene, ¿no? Es decir, escogió a su libre albedrío y gusto una persona de su mismo sexo, por supuesto que esto no exime que pueda gozar de la seguridad social. Me refiero, hay personas que se casan actualmente, hombre con hombre, mujer con mujer, fallece uno de ellos que tiene seguro social, pero también lógico, como ser humano, no estamos hablando de mujeres y de hombres, estamos hablando de seres humanos en donde tienen goce de derechos de servicios médicos, de pensiones, de jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha avanzado la óptica de todas estas personas que constituyen este grupo desde esas épocas, querido hermano, querido Víctor? A ver, ¿qué he leído yo ahí? Algunos libros desde la época, bueno, precolombina, bueno, poscolombina de la colonización. Es decir, eh, la Santa Inquisición veía a estas personas en forma negativa, poseídas por, perdóname, Víctor, es muy duro lo que digo y es muy duro lo que estamos tratando, pero había personas que decían, trae el diablo adentro, ya, yéndome directo. Es decir, vamos, esto fue estigmatizado hasta en en las situaciones religiosas. Y no solamente fue estigmatizado, sino históricamente existía hasta un castigo para estas personas, sin saber las patologías, sin tener en cuenta la morfología de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Era en donde regía más la filosofía, la teología religiosa que la ciencia, ¿no? ¿Qué opinas de esa evolución y qué opinas de ese punto hacia atrás en donde esto se estigmatizaba? Y no sé si me equivoque, Víctor, por favor regáñame y los radioescuchas que me están oyendo, vamos, estaba ligado con el diablo, perdóname. ¿Qué opinas de eso? Ese pasado. Pues Roger, sí, como te había mencionado hace un momentito, creo que el enfoque de derechos humanos es el que nos ayuda a entender todos estos fenómenos de discriminación, exclusión social, patologización, criminalización de la diversidad, particularmente de poblaciones que han estado en situaciones de mayor vulnerabilidad y desempoderamiento. El enfoque de derechos humanos tiene diferentes características. La primera, que se basa en evidencias, ¿no? Es decir, hay una realidad que podemos medir, que podemos
analizar y a partir de esas evidencias generar un análisis y luego implementar prácticas. El enfoque de derechos humanos coloca la dignidad de la persona en el centro, ¿no? Tú Claro. no puedes actuar a nombre de la persona afectada. La persona afectada debe decidir sobre su vida, Ok, debe participar en estos procesos de transformación y finalmente el enfoque de derechos humanos busca que la comunidad se implique. ok, Estos son elementos de este enfoque que justo nos ofrece diferentes perspectivas para poder entender las realidades complejas. Es decir, que no solo consideremos los problemas de una forma lineal, sino que vayamos detectando cómo se interseccionan diferentes problemáticas. Por ejemplo, lo que mencionábamos sobre el ser una persona de la diversidad sexual y cómo el sistema de salud mental les puede afectar de una manera específica en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio de su derecho a la salud, cómo el sistema de salud mental puede afectar, por ejemplo, a una mujer que además pertenezca a una comunidad originaria. Podemos entender estas realidades complejas a partir del enfoque de derechos humanos. ok. Para mí es el enfoque que me ha servido como activista, como profesional, que ha participado en la implementación de prácticas que ayuden a superar estas situaciones de discriminación, de exclusión social. Y otra ventaja de este enfoque es que tiene influencia en el marco normativo, es decir, en las leyes, sobre todo en tratados internacionales de derechos humanos. El día de hoy hay un tratado específico que tiene que ver con derechos de personas con discapacidad, incluidas personas con discapacidad psicosocial, llamado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el principal referente cuando hablamos de derechos de estos colectivos y es un tratado que es parte de la norma nacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está al mismo nivel que la Constitución Política de nuestro país y toda persona con discapacidad en México puede invocar ese Tratado Internacional de Derechos Humanos. Ese tratado fue construido por colectivos de personas con discapacidad y también es el resultado de las luchas de personas sordas, de personas ciegas, de personas psiquiatrizadas o con discapacidad psicosocial, de personas con discapacidad física, intelectual, que por lo menos desde la década de los 60, junto con otros movimientos sociales, exigieron plenos derechos civiles y políticos. ¿En dónde podemos documentarnos todo esto, querido Víctor? Para nuestros radioescuchas, ¿en dónde pueden accesar? ¿Hay alguna página? Esa es la primera pregunta. La segunda, tuve entendido en alguna ocasión, te hablé por teléfono e inclusive creo que fuiste a una conferencia que tú diste en la ONU. Me parece que por ahí estuviste, que se me hizo muy interesante. Pero la primera pregunta es, ¿dónde podemos documentar más esto o cómo nos podemos acercar y allanar más este tema para entendimiento de propios y extraños? Pues yo, Roger, además de pertenecer a la Red Orgullo Loco México, el día de hoy soy integrante de una organización regional de personas con discapacidad psicosocial llamada Red Esfera Latinoamericana. La Red Esfera Latinoamericana elaboró el año pasado un informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en América Latina y este informe está disponible en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Yo les invito que si quieren tener información acerca de cómo está la situación de los derechos humanos de las Sí, personas con sí, discapacidad psicosocial en América Latina, visiten la página por favor. Ajá. www.redesfera.org. También me pueden contactar, si ustedes gustan, para generar diálogos, para compartir Sí. esta información y también ayudemos a cambiar las percepciones, ayudemos a combatir lógicas que muchas veces están naturalizadas y que persisten en tratar a las personas con discapacidad psicosocial como incapaces, como potencialmente peligrosas.
Justo mucho de lo que abanderamos en el movimiento de personas con discapacidad psicosocial es el derecho a decidir, el derecho a construir tu proyecto de vida, a ser parte de la comunidad, a vivir de manera independiente como el resto de la población, ¿no? Las personas locas, las personas psiquiatrizadas, las personas con discapacidad psicosocial, queremos tener los mismos. Me parece que tuvimos ahí un momento en el que el maestro Víctor Manuel Lizaman salió ahorita un poquito del aire. Estamos haciendo este programa con mucho cariño y con mucho aprecio. Ahorita voy a ver si recupero ¿cómo se llama? Su participación. Déjenme ver. Y bueno, estamos hablando acerca de Orgullo Loco. Estamos hablando acerca de esta temática que es muy importante y que nos compete a todos y que bueno, forma parte de una realidad actual que todos podemos percibir, que todos podemos tener y que inclusive a veces se radicaliza y se estigmatiza mucho en la sociedad. Ahorita lo que nos está comentando Víctor Manuel Izama Sierra, que es portavoz de Red Orgullo Loco México, codirector de la Organización Regional de Personas con Discapacidad Psicosocial, Red Esfera Latinoamérica, y que también están elaborando algunos trabajos conjuntos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y obviamente, yo hace rato le estaba comentando, él había estado ahí en algunas de las sedes de la ONU y México está tomando y formando parte de esta situación de liderear proyectos para pues llevar adelante esta pauta junto con esta situación y esta condición que debemos de analizar. Ya tengo de vuelta aquí al maestro Víctor Lizama. Se nos cortó un poquito, querido Víctor, pero ya estás otra vez Sí, hemos aquí. tenido Sí. un día complicado Ay, sí, hemos andado, bueno, no saben, queridos con amigos. esto de la llamada, querido Sí. Roger, pero espero que ya no tengamos problemas. Ya no. Oye, querido Víctor, qué bueno que ya regresaste. Mira, yo Ajá. me imagino, Sí, dime, dime. y me imagino que ya estamos en el cierre de la emisión, pero yo, Roger, sabiendo además que tú eres una persona que ama la cultura, que difunde el gusto por leer, quiero compartirte una carta que escribió un poeta, un dramaturgo muy importante, Antonin Artaud. Antonin Artaud fue una persona loca, una persona que en diferentes momentos de su vida estuvo institucionalizada, es decir, vivió en psiquiátricos, incluso si mal no recuerdo, murió en uno. Y él escribió una carta para los directores de instituciones psiquiátricas. Esta carta ¿La tienes es para de que... 1925. Perfecto. A ver. Aquí la tengo y te las quiero leer. Es de 1925, Roger, de hace poco, bueno, alrededor de 100 años. Y ya me dirás tú, medio que nos escucha, si lo que dice Artaud es válido a 100 años de haber redactado esta carta o la realidad ha cambiado. Miren, la carta empieza así. A ver, nos van Carta a... a los médicos jefes de los asilos de locos. Ajá. Sí, tú da comienzo, querido Víctor. A ver. A ver, Nos va a leer una la- carta, la- Víctor. A ver. las leyes y la costumbre. Carta a los médicos jefes de los asilos de locos. Señores, las leyes y la costumbre les conceden el derecho a medir el espíritu. Esta jurisdicción soberana, temible, la ejercen con su entendimiento. Déjenos reír. La credulidad de los pueblos civilizados, de los científicos, de los gobernantes, adorna la psiquiatría, adorna la psiquiatría de vete a saber qué luces sobrenaturales.
El juicio a su profesión está sentenciado de antemano. No pretendemos discutir aquí el valor de su ciencia ni la dudosa existencia de las enfermedades mentales. Pero ¿compaginan ustedes alguna tentativa noble para ponerse en contacto con el mundo cerebral donde viven tantos de sus prisioneros por cada 100 patogenias pretenciosas, donde se desata la confusión entre materia y espíritu, por cada 100 clasificaciones de las que las más vagas siguen siendo las más útiles? ¿Para cuántos de ustedes el sueño de un demente precoz, las imágenes que le apresan, son algo más que balada de palabras? No nos asombra encontrarles inferiores para una tarea para la que hay pocos predestinados, pero nos sublevamos contra el derecho atribuido a los hombres, limitados o no, de sancionar con el encarcelamiento perpetuo sus investigaciones en el campo del espíritu. ¿Y qué encarcelamiento? Se sabe, no lo bastante, que los asilos, lejos de ser asilos, son prisiones espantosas, donde los detenidos suministran mano de obra gratuita y cómoda, donde la crueldad es regla y todos toleran esto. El asilo de alienados, bajo el manto de la ciencia y la justicia, es comparable al cuartel, a la prisión, al presidio. No plantearemos aquí la cuestión de los internamientos arbitrarios para evitarles la molestia de una salida fácil. Afirmamos que gran número de sus huéspedes, perfectamente locos según la definición oficial, están internados arbitrariamente. No admitimos que se obstaculice el libre desarrollo de un delirio tan legítimo, tan lógico como cualquier otra sucesión de ideas o de actos humanos. La represión de las reacciones antisociales es tan quimérica como inaceptable. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. En nombre de esta individualidad, que es lo propio del hombre, exigimos que se libere estos galeotes de la sensibilidad, pues además no es potestad de las leyes encerrar a todos los hombres que piensan y actúan. Sin insistir en el carácter perfectamente genial de las manifestaciones de algunos locos, en la medida en que somos capaces de apreciarlas, afirmamos la legitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se desprenden. Recuérdenlo mañana, por la mañana, a la hora de la visita, cuando intenten sin léxico hablar con esos hombres sobre los que, reconózcanlo, no tienen más ventaja que la fuerza. Así la carta de Artaud, querido Roger. No, hombre, qué va. Me dejas frío. Me dejas frío. Me dejas frío. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Es que esta carta es digna de una polémica, de una reflexión, de principios, ¿qué te digo? Qué fuerte es esta carta. Oye, Y te diré, Roger, que esa carta es totalmente vigente a 100 años de haber sido redactada. A ver, ¿en dónde podríamos encontrar esta carta o cómo la podemos buscar? A ver, vamos cerrando círculos. A ver, queridos amigos, necesitamos que la comunidad tenga oídos que escuchen y almas, oídos que escuchen, mentes que entiendan y almas que sean sensibles. Lo que estamos haciendo Víctor y yo ahorita es que estamos haciendo un llamado a la sociedad para entender, para comprender, para allanar ese alma y esos espíritus de hermanos que están pasando por estas condiciones, que merecen el respeto y los mismos derechos que todos tenemos. Víctor, es correcto, ¿no? Y esta carta la pueden encontrar en internet. Yo te mandé un link, querido Roger, pero si ustedes ponen en su buscador Antonin Artaud, Carta a los médicos jefes de los asilos de locos, 1925, la van a encontrar. Hay incluso algunas dramatizaciones de esta carta que pueden encontrar en YouTube.
A ver, otra vez, por favor, ¿cómo la buscamos? ¿Cuál es el nombre de él? La- Carta a Locos, 1925, y le escribe Antonin Artaud. Ah, no, ok. A ver, Víctor, estamos ya en los últimos minutos, ya sabes que nos va el tiempo volando. ¿Qué mensaje tenemos para la sociedad y la comunidad? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo podemos visualizar? Tú eres la voz de estas personas. ¿Qué nos aconsejas? Por favor, danos un mensaje, danos una petición. ¿En qué podemos colaborar? ¿Qué se espera de la sociedad y en qué hemos fallado, querido Víctor? Pues, Roger, agradeciéndote de vuelta la oportunidad para conversar, te diré que la vida de las personas con discapacidad psicosocial, de las personas locas, importa, como la vida del resto de los individuos que somos parte de la familia humana. Lo que las personas locas exigimos a la sociedad es que nos respeten, que tengamos acceso a la vida, a la plenitud, al bienestar, como el resto de las personas tienen derecho, ¿no? Obviamente, en un contexto de alta discriminación, injusticia, exclusión social, son aspiraciones de muchas personas que están en situación de desempoderamiento, de falta de oportunidades. Y en ese sentido, ver que el cuestionamiento a el concepto de salud mental debe ser también parte de la agenda de los derechos humanos. El que sigamos considerando que la salud mental se da a partir de que un individuo tenga plena funcionalidad social, sea productivo, atienda determinadas pautas sociales que le permitan ejercer su derecho, es equivocado, ¿no? Tenemos que analizar ese concepto y construir otros que combatan la discriminación, que combatan la injusticia, que generen oportunidades para todas y todos y que también reconozcan la diversidad humana. El hecho de ser una persona sorda, de una persona racializada, de ser hombre, mujer, de ser una persona trans, una persona en general de la diversidad sexual, no implica que se justifique que te restrinjan derechos, que te señalen, que te estigmaticen, que se justifiquen violencias que se pueden vivir por el hecho de tener alguna de estas situaciones, por experimentar determinadas experiencias humanas, ¿no? ¿A qué organismos podemos acudir? ¿Cómo podemos apoyar? ¿En dónde los podemos buscar? Por favor, querido Víctor, ¿hay redes sociales? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Te había mencionado la página de la Redesfera Latinoamericana, que es este esfuerzo regional latinoamericano para que las personas con discapacidad psicosocial en América Latina nos organicemos, exijamos nuestros derechos, pero también están las redes sociales de la Red Orgullo Loco México, organización a la que yo también pertenezco, y nos encuentran así, Red Orgullo Loco México, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, incluso en fechas más recientes TikTok. La red ha participado en muchos procesos legales, por ejemplo, los que llevaron a la reforma en materia de salud mental en 2022, más recientemente a la reforma en capacidad jurídica que se dio el año pasado en nuestro país. Hemos generado diferentes actividades en las que convocamos no solo a personas de nuestro colectivo, sino a la sociedad en general, para saber lo que es la locura, para saber qué es lo que vivimos las personas que hemos recibido un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, la Marcha del Orgullo Loco que cada año se realiza en la Ciudad de México Sí. y que este año 2024 se realizará el último sábado de julio. Ahí Entonces, estaremos. todas y todos están invitadas a acompañarnos. Ahí estaremos, ahí estaré yo, ya sabes, con mucho cariño y con mucho aprecio. ¿Qué mensaje le puedes dar a la familia? A veces tenemos un integrante en la familia que
fuera de ayudarlo, de entenderlo, de quererlo, de amarlo, a veces desde la misma familia se le segmenta su libertad, el respeto. Es decir, ¿qué mensaje hay para la familia, querido Víctor? Por favor, si eres tan amable. Pues te diré, Roger, que las familias lamentablemente se ven afectadas también por este entendimiento de la salud mental, porque lo que los servicios de salud mental exigen a las familias es que se vuelvan cuidadoras de las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Y las familias, particularmente las mujeres, estas labores de cuidado que sean una obligación para ellas, ¿no? Y que los servicios exijan que las mujeres dentro de las familias públicas que reconozcan el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vida en comunidad de las personas con discapacidad psicosocial. Y también, si fuera el caso, que incluso el trabajo de cuidados se ha visto como un trabajo profesional que merezca remuneración. Eso también debe estar en una agenda de derechos humanos, Perfecto. ¿no? El dejar de suponer que el mero voluntarismo de las personas es lo que va a cambiar realidades complejas que implican discriminación, violencia, eh, falta de oportunidades. Para transformar ese estado de cosas, además de la organización social, se requiere que los estados atiendan sus obligaciones. Y estas obligaciones tienen que ver con generar sociedades justas, armónicas, sustentables, ¿no? Que nos permitan reconocernos como parte de la familia humana. ¿Tendremos en México algún foro, algunas pláticas, algunas actividades, además de esta marcha que les hago yo la invitación? ¿Qué día es la marcha y de dónde parte mi querido Víctor y en qué horario? ¿Ya lo tienes eso? Aún no. Lo más probable es que la marcha se realice el último sábado de julio en la Ciudad de México. Tradicionalmente hemos partido de la columna de la Independencia y nos hemos dirigido hacia la Puerta de los Leones en Chapultepec, Ok, ¿no? Cuando decidimos por primera ocasión qué trayecto tendría la marcha, decidimos que ésta se dirigiera hacia el bosque, porque el bosque también es un símbolo que solemos asociar a la locura, a la libertad, ¿no? En lugar de dirigirnos, como ocurre con otros movimientos sociales, hacia el Zócalo, ¿no? Hacia el centro de la ciudad, nosotros, quienes integramos Orgullo Loco México, decidimos dirigirnos hacia el bosque y ahí terminar nuestra manifestación. Lo más posible es que la marcha este año comience a eso de las 2 de la tarde en la entrada de Chapultepec. perfecto. Queridos amigos, por favor disculpen que hemos tenido algunos problemitas con el audio. Estamos haciendo esto con mucho cariño, con mucho amor para todos, para ustedes. Querido Víctor, se nos terminó el tiempo. No sé si quieras dejar algún mensaje final. Por favor, te lo suplico. Pues ese mensaje final es reconocer el derecho al delirio. Ok, La locura no es peligrosa. La locura eh, ha dado mucho a la humanidad. La locura es mágica, la locura es arriesgarse. Yo tengo muy presente esta carta del tarot, la carta cero, que representa a un loco, que representa un arquetipo humano que finalmente nos invoca a todos, nos convoca a todas y todos necesitamos de la locura para funcionar, para sentirnos plenas y plenos. No es algo que haya surgido de la experiencia humana como una deficiencia, como una anomalía. La locura ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y hay que abrazarla, nutrirnos de ella
y respetarla también, ¿no? Respetar a quienes tenemos experiencias que la psiquiatría ha denominado como enfermedad mental, como padecimiento, como trastorno, ¿no? Perfecto. Querido Víctor, te mando un abrazo con mucho aprecio. Muchas gracias por esta entrevista que nos has otorgado. Queridos amigos, busquen estas páginas. ¿Nos las repites, Víctor, para que se contacten? Claro que sí, claro que sí. En el caso de la Redesfera Latinoamericana es www.redesfera.org. En el caso de Orgullo Loco México, nuestra página es www.orgullolocomx.org. A través de estas páginas pueden contactarnos, tenemos redes sociales en ambas organizaciones y es necesario también generar este diálogo, ¿no? Para perderle el miedo a la locura, para dejar de actuar con estos sesgos discriminatorios y en lo personal siempre estaré dispuesto a atender cualquier duda, cualquier pregunta que exista en torno a estos temas. Muchas gracias, querido Víctor. Quiero comentarle al público, y lo voy a hacer ahorita, mi querido maestro Víctor Lizama, a quien le agradezco la participación, también da pláticas y da conferencias y da ponencias del tema. Lo ha hecho, fíjate, no lo mencioné, no lo pregunté, pero lo estoy connotando. Si ustedes consideran, y creo que es importante, haber instituciones hospitalarias como en la que estoy, instituciones educativas, asociaciones civiles, acérquense a Víctor Lizama, acérquense con él. ¿Cómo te pueden contactar para esa parte de conferencias, pláticas y ponencias, mi querido Víctor? Eh, si gustas, Roger, les comparto mi correo. ¿Sí? Este es victor.lizama con Z y M sierra @gmail.com. También me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, básicamente. En Instagram estoy como Lizamacid, Lizama con Z en las dos ocasiones, y en Facebook como Víctor Lizama. Muchas gracias, querido Víctor. Queridos amigos, nos despedimos. Gracias al Hospital Español. Quiero comentarles que el Hospital Español no solamente cuenta con áreas de atención médica, sino también con una maravillosa área de investigación, que es el Centro de Enseñanza e Investigación Dr. Ángel Matute El Vidal, en donde tiene 6 aulas dotadas con la más alta tecnología para participar en investigaciones y en teleconferencias científicas y médicas con cualquier parte del mundo. Gracias, Hospital Español. Gracias, Víctor Lizama. Nos vemos en esta próxima ocasión. Queridos amigos, me despido con la frase, que es el microrrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Un abrazo a mi querida tierra tamaulipeca. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.